Buenísimo. Entonces, ya con la presentación cargada, vamos a darle nuevamente la bienvenida a Mauricio desde Honduras, que nos va a conversar de algo que nos quedó pendiente. Nos dimos cuenta de que éramos muy ignorantes en este tema cuando dábamos el curso de los martes. Entonces, aprovechándonos, como les decía, de la gentileza y buena onda de Mauricio y la capacidad docente que la verdad que es muy, muy, muy eh, envidiable, le pedimos que nos prepare esta charla. ¿Están viendo la presentación ahí? Sí, ya se mira, Javier. ¿Se ve la presentación? Sí, se mira, Javier. Entonces yo voy a cerrar mi micrófono y mi cámara y vos andame diciendo y voy pasando Bien, las imágenes, ok. ¿sí? Sí, Javier. Bueno, buenos días a toda Latinoamérica. Buenas tardes a otra parte de Latinoamérica y buenas noches probablemente a colegas que estén desde Europa. Eh, Agradezco la invitación de nuevo, Javier, a estos sábados y al curso latinoamericano para residentes de terapia intensiva pediátrica acerca de la ecografía multisistémica pediátrica. Y bueno, este tema que vamos a discutir un rato hoy nace a raíz de que en el primer taller que se realizó con los residentes, pues en una diapositiva que colocamos, la última, por cierto, de ese día que hicimos un repaso, era acerca de los cuidados del ecógrafo que tenemos que hacer. Y de ahí nace esto. Bueno, los saludo desde San Pedro Sula, Honduras. Somos parte de un equipo latinoamericano de un sueño que nace de ir realizando en niños un grupo fuera de otras plataformas que existen actualmente, a que hemos estado unidos casi siempre adultos. Y es importante que hablemos de esto porque la siguiente, Javier, es importante porque antes de aprender a utilizar un ecógrafo, antes de esa herramienta que nos ayuda a nosotros, de verdad que aunque tengo conflicto de interés y lo reconozco por el gusto que me da y la ayuda que nos ha dado esta máquina a nosotros en la respuesta de preguntas que tenemos en los pacientes críticos, tenemos que reconocer y determinar y tener bien claro los objetivos cuando tenemos una máquina como la computadora que nosotros tenemos, como los dispositivos celulares, como todo lo demás que tenemos. Entonces, como un vehículo. Entonces, es cuidar, limpiar y manipular de una manera adecuada nuestro ecógrafo. El otro objetivo que nosotros tenemos que plantearnos en el momento que utilizamos una máquina, y nos vamos a ir también a las máquinas que utilizamos para anestesia, para todos los ventiladores, es en este caso el ecógrafo, el cuidado razonable de la parte probablemente más cara de lo que es un ecógrafo, que son los transductores, donde nosotros diariamente, o sea, diariamente en la mañana y en la tarde, cuando se deja de utilizar, o en la noche, debemos hacer inspección, limpieza y desinfección, e incluso en algunos equipos o transductores que se introducen a mucosas, hacer esterilización según sea el caso. Y el otro es saber y entender cuáles son los daños que se pueden producir durante la limpieza, la desinfección y la esterilización del transductor, pero también del sistema, o sea, todo lo que es la base de la botonología del ecógrafo, pero también de la base donde van conectados los transductores y de los sistemas de electricidad.
¿Y por qué es importante esto? Porque tenemos que tener una comunicación fluida y constante con el equipo de mantenimiento del hospital o con la empresa que vendió el ecógrafo. ¿Por qué? Porque cualquier acción que hagamos de una manera inadecuada, que la empresa no lo haya dicho o que el equipo de mantenimiento de biomédica del hospital haya mencionado, puede anular la garantía que casi todos estos equipos traen cuando se adquieren. La siguiente, Javier. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos hacer generalmente es, creo que hay algo otra anterior, Javier, o se saltó esa. Bueno, entonces, dale, la siguiente entonces. Y antes de hablar de lo económico, podemos nosotros mencionar, aquí está, en esta diapositiva es importante reconocer la garantía y los cuidados. Y pongo esta imagen porque recién me llegó esta semana una oferta de estos equipos personalmente donde daban estas promociones. Y si ustedes ven, el valor de un ultrasonido de la marca probablemente más cómodas puede ir desde esta cantidad hasta $40,000 e incluso si los venden más caros hasta 90, $100,000 si ustedes compran una marca o con todos los juguetes que puede traer esta máquina. Entonces, si no hay un cuidado, un mantenimiento adecuado de estos equipos, probablemente echemos a perder una herramienta que hasta el momento probablemente hay que, como hemos venido discutiendo, va a haber que demostrarlo, está ayudándonos a mejorar la vida, la evolución y la vida de muchos niños que antes probablemente se nos morían. Entonces, la anterior, Javier, y allí entramos en otro punto, no solo lo económico, sino que también el riesgo de infecciones que puede conllevar este equipo como un fomite de transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros generalmente manipulamos, además de que colocamos un transductor, una luz de transductor en la piel que puede estar intacta o puede estar dañada de un paciente o una mucosa, también nuestras manos son uno de los principales fomites de transmisión de infecciones. Hicimos una revisión, ya que con Javier platicamos de este tema, y de verdad que pude revisar los manuales de algunas casas comerciales, ventas que venden equipos, pero también revisé algunas guías. Parecía que no había información, pero encontramos guías principalmente británicas, de Gran Bretaña, países como Irlanda, países como Escocia, el mismo Inglaterra, otros países europeos, Estados Unidos y Australia, que tienen generalmente, sí han hecho revisiones las sociedades de ultrasonido, las sociedades de ecografía en general. Y este grupo de trabajo de radiología y ultrasonido europeo describieron que uno de la sobrevida de estos patógenos comúnmente transmitidos por ecografía en las superficies puede durar desde horas e incluso hasta meses, como la Escherichia coli, que puede durar meses en los transductores, y no solo en los transductores, en el sistema interno de la botonología. Si se derrama sangre, líquido o otro tipo de sustancias, o cuando nosotros estamos manipulando los botones, pueden introducirse entre el teclado ese tipo de bacterias y que pueden durar meses y ser fuentes de transmisión. Hay fuerte información, por ejemplo, en ginecostetricia y en otras áreas donde usan, como en ecocardiografía transesofágica, de transmisión de algunos virus, como el herpes virus tipo 6, el papiloma humano también. Por eso la importancia de desinfectar e incluso esterilizar los equipos, y en esos, o cuando hacemos procedimientos invasivos, colocar cubiertas estériles en los transductores de las máquinas de ultrasonido. Y es importante
en recordar que también tenemos que saber fisiológicamente en una piel intacta qué flora existe en las diferentes superficies de los tejidos donde nosotros vamos a colocar los transductores de ecografía, tanto en piel como en el tracto geniturinario, en el tracto inferior intestinal, en genitales masculinos, femeninos, etc. Y así reconocer qué patógenos son potenciales como el Staphylococcus aureus, ¿verdad? Que puede estar en algunos ya como un patógeno en piel principalmente, en lo que nosotros hacemos de ecografía multisistémica, pero también podemos avanzar a hacer ecografía ya transesofágica y no solo de tipo no invasiva. Entonces, probablemente hay colegas nuestros que ya están avanzando en esto. La siguiente, Javi. Entonces, estos dos puntos eran los por los cuales nosotros decidíamos hacer esta presentación el día de hoy. Y entonces, después de esta breve explicación del por qué, entonces lo primero que nos dicen todos los manuales y las sociedades de ultrasonografía es lea el manual y observe estrictamente advertencias y precauciones. Y eso es lo que va a ser mi objetivo el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo he sido uno de los que cuando me viene el celular, que me viene una computadora, me viene una licuadora, lo que sea, solo es conectar y encender. Y muchas veces no leo, y lo digo aquí conscientemente, no leo el manual. Entonces, para primero ser luz en la casa, entonces primero debemos leer el manual y observar estrictamente qué precauciones me debe decir y ponerle atención a donde diga la palabra información en la sección de seguridad, donde todo le diga una información, vaya al manual de seguridad o al capítulo de seguridad, póngale atención a eso. ¿Por qué? Porque son los puntos determinantes eh, de la garantía de los equipos. Y si nosotros no tenemos, por ejemplo, una batería de respaldo en el equipo de ecografía y lo andamos conectando y lo dejamos conectado sin batería de respaldo, y si hay un corte eléctrico, un cortocircuito, se quema el equipo, pierde la garantía porque no leímos el manual y no vimos la seguridad. Y el otro punto, en la seguridad también habla qué lista de desinfectantes y limpiadores son compatibles con el sistema de ultrasonido. Cuando nos refiramos a sistema de ultrasonido, nos vamos a referir a la botonología, generalmente la base, y a las conexiones de los transductores. Y la pantalla ya es otra, y los transductores son como los tres tipos principales donde puede haber daño por la desinfección o por la limpieza. Por lo tanto, además de lo que dije anteriormente, me paro en este punto porque es importante. Entonces, lo digo como manera de ejemplo y probablemente fue uno de los errores míos, pero miren, al hacer este tipo de lecturas, aprendemos todos. La siguiente, Javier. Entonces, la anterior, donde dice definición de los términos, nos vamos a detener en este punto también, porque en la definición de los términos, según el Comité Europeo de Ultrasonografía y Seguridad de Ultrasonográfica, a pesar que la incidencia de complicaciones es mínima, del 0.1%, sí puede aumentar cuando hacemos punciones, biopsias o invadimos el tejido de un paciente, puede aumentar incluso hasta el 3% o a veces hasta el 4.5%. Entonces, es poca la incidencia de complicaciones. Sin embargo, tenemos que tener claro algunas definiciones. En primer lugar, el nivel de desinfección que necesitan nuestros transductores o nuestro equipo le llama no crítico a un transductor que entra en contacto con una piel intacta. O sea, no hay ruptura de la piel y la piel está completamente sana.
En el caso del ecógrafo, hoy existen otros tipos de ejemplos, como lo ven ahí, el manguito de la presión arterial, otoscopios, etc. El nivel mínimo requerido es una desinfección de mediano y bajo nivel, que ya la vamos a ver. Está el equipo también de nivel semicrítico. Este es un equipo o un transductor que va a entrar en contacto con una mucosa intacta. O sea, ya no es piel, ya es semicrítico, se habla de un transductor que va a entrar a mucosas. Puede ser un transvaginal en ginecostetricia o un transesofágico o para un procedimiento invasivo, generalmente. Estos pueden ser los endoscopios, que ya lo vimos, para intubación, etcétera. Estos necesitan desinfección de alto nivel y eso lo vamos a ver a continuación. Crítico va a ser aquel instrumento o aquel objeto, o en este caso el transductor, que va a ser introducido directamente en el torrente sanguíneo o en una zona estéril del cuerpo. Generalmente si usamos un broncoscopio o un instrumental quirúrgico, esto va a necesitar esterilización. Entonces, estos puntos nosotros los debemos de tomar muy en cuenta para disminuir, aunque sean poca la incidencia, las complicaciones. La siguiente, Javier. Puedes volver a la anterior, Javier. Retrocede un poco porque les voy a la anterior. Dale para atrás. Atrás. Quería hablarles un poco de que habían otros términos. Esa. Habían estos términos que parecieran básicos, pero los vamos a recordar. Limpieza, o sea, vamos a hacer la limpieza, es la eliminación de contaminantes de un transductor o de un artículo en la medida de lo que sea necesario antes y después del procedimiento. O sea, es lo que comúnmente hacemos quitando el gel que queda o el gel que queda en el transductor. Eso se llama limpieza. Solo es quitar la capa de hiel o de sangre o de lo que tenga. Pero desinfección va a ser la destrucción de los microorganismos que pueden quedar en el transductor utilizando medios químicos o incluso térmicos como radiación ultravioleta que se pueden hacer para equipos semicríticos o equipos críticos que ya lo habíamos definido. Y pueden ir en esos 3 grados. ¿Cuál va a ser un grado de bajo nivel? Una desinfección de bajo nivel. Aquella en que utilicemos un desinfectante que mata bacterias, algunos hongos y algunos virus. A ejemplo, es lo que nosotros podemos hacer con desinfección con toallas o toallitas desinfectantes que sean con alcohol del menos del 70% o con amonio cuaternario, con peróxido de hidrógeno, para quitar, después que quitamos con un pañito suave el gel, hacemos una desinfección del transductor bajo nivel para aquellas instrumentos que sean no críticos, generalmente todo lo que ponemos sobre una piel intacta. Los de nivel intermedio o de nivel 2 de desinfección va a ser que va a matar mayor cantidad de bacterias vegetales, micobacterias, virus y hongos, pero no endosporas bacterianas. Esto de nivel intermedio o de segundo nivel ya son, por ejemplo, utilización de peróxido de hidrógeno nebulizado, luz ultravioleta o también amonio cuaternario que también se puede utilizar. Y en esto de nivel intermedio ya podemos hacer inmersión de los transductores, pero ya vamos a hablar de hasta cuánto se va a introducir un transductor o un medio de estos a la hora de lavarlos o hacer una limpieza con el chorro de agua estéril, limpiándolos con agua jabonosa diluida y que sea jabón no desinfectante de manos, que no tenga aromas y que no tenga fragancias y que no tenga alcohol. Y un grado de alto nivel va a ser aquello que va a matar la mayoría de microorganismos como el glutaraldehído y también como otros productos que trae, por ejemplo, en nuestro país el Gevesime,
que son generalmente desinfectantes multienzimáticos o enzimáticos, pero que después de esa limpieza se debe de hacer una limpieza con un paño húmedo con agua purificada o agua estéril. La siguiente, Javier, por favor. Entonces ahora entramos en el punto en el que donde está el transductor, entramos en el punto en el que nunca, pero nunca, como dice esta advertencia y precaución, esterilicemos un transductor en autoclave, en radiación gamma, ni en gas, ni en vapor o al calor. Se producirán daños graves al equipo y la garantía de servicio se va a terminar. Esto es algo que sale en el manual de probablemente 5 casas que revisé. Y entonces no seguí porque probablemente dice lo mismo. Entonces es importante jamás hacerlo y mandarlo ahí. Sí se puede utilizar radiación ultravioleta en esos equipos donde se colocan, pero no autoclave, ni radiación gamma, ni gas, ni vapor, ni calor. Entonces no dejes nunca que se haga esto. Y acá están las partes del transductor. Y solo me voy a referir a 3 partes. La 1 y 2, que es la parte, la 1 del lente del transductor, que es la parte que va directamente en la piel, y la parte 2, que es la base del transductor, que se coloca en la cajita o en el espacio donde se debe dejar insertado cuando lo dejamos de utilizar, son las zonas que vamos a limpiar y donde nosotros podemos sumergir, si lo vamos a sumergir en glutaraldehído o lo vamos a sumergir en soluciones enzimáticas o lo vamos a limpiar con alcohol menor del 70%. Luego está la parte 3, 4 y 5, es el cable del transductor. La literatura es bien clara y dice, en el cable del transductor no aplique solución con alcohol de ningún tipo. Pareciera mentira, pero esa parte que es hecha generalmente de látex es muy sensible al alcohol, principalmente del 70% para arriba. Y es la parte que más se daña en la limpieza si se hace con alcohol. Por lo tanto, se empieza a desgastar esa parte y los alambres, por decirles una palabra, o cables que van por dentro de electricidad, se dañan y generalmente son la fuente de mayor daño de los transductores, y un transductor de estos puede costar de $12,000 a $15,000 en las partes más caras y menos de $7,000, $8,000 en las más baratas. Y las partes 8, 7 y 6 son las partes que van conectadas como ya sea de USB o conectadas a la base sistemática del equipo. Esas partes también no deben de ser limpiadas con alcohol, y peor la parte que se une donde van los adaptadores, porque se dañan y pierden la garantía y se daña el transductor. Entonces, dejamos claro este punto. La siguiente, Javier. Entonces, ¿qué tenemos que tener otra advertencia? Vamos a tener en cuenta que depende FDA, depende CDC, depende de la Academia Europea, depende de nuestros protocolos en nuestros hospitales y de nuestras federaciones que controlan los desinfectantes. Vamos a recomendar y en el manual la compatibilidad de los desinfectantes con el equipo nuestro, y vamos a encontrar también la eficacia biológica que tengan esos. Porque no quiere bajar. Entonces, endurece eso ya, es importante. Y cuando esterilicemos el transductor, hay que asegurarse que no sea puro el esterilizante, sino que es importante que vaya diluido según la norma que dice el desinfectante, y el tiempo de contacto es importante. No lo vamos a dejar sumergido, nos vamos a ir que enfermería haga que cuando se acuerde, lo va a ir a sacar donde lo dejaron sumergido, porque ahí sí, principalmente el glutaraldehído, el peróxido de hidrógeno y los enzimáticos pueden dañar el transductor, sobre todo la base del transductor o el lente. Entonces, esto es importante. La siguiente, Javier. Otra advertencia y otra precaución es que podemos utilizar soluciones premezcladas como que vienen en toallitas
pero hay que mirar el vencimiento, porque si están vencidas esas toallitas, por muy buen desinfectante que tenga y biológicamente sea bueno, no va a tener efecto y vamos a nosotros a transmitir bacterias nosocomiales, virus, COVID, etc. Y la otra cosa importante, que no vamos a emplear transductores que estén húmedos o que hayan sido sumergidos y que aún estén húmedos después de una limpieza y desinfección, porque puede haber peligros de descargas eléctricas. Por lo tanto, cuando nosotros vayamos a manipular este tipo de transductores y los vayamos a humedecer o a limpiar, debemos desconectar el equipo de la fuente eléctrica para hacer la desinfección y hacer la limpieza, sobre todo cuando se van a humedecer, perdón. No vamos a utilizar, y esto lo dejamos claro también, y hay que revisarlo en las toallitas húmedas que compramos o en los desinfectantes, limpiadores abrasivos que tengan acetona, el MEC, que es también un tipo de metilacetona, diluyentes de pintura, Saniclot y Super Saniclot, estas marcas o los ingredientes que si las toallitas húmedas lo trajeran, no se debe limpiar. Es como el autoclave, vapor, calor, térmico, eso no. Igual todo producto que traiga acetona, metilacetona, diluyentes de pintura, todo esto o otros solventes fuertes, no emplearlos en ninguna parte del equipo de ecografía porque se va a dañar y va a perder la garantía o rápidamente vamos a botar 40 a 50 mil dólares a la basura. Siguiente, Javier. Otra advertencia y precaución es la pantalla. En la pantalla, ¿verdad? Tenemos que utilizar paños de microfibra y no papel toalla. O sea, tanto en la fuente del transductor, la fuente es donde están los cristales y van los cristales y es la fuente del transductor que coloca en la piel. No se recomienda utilizar papel toalla ni en la pantalla touch del ecógrafo, así como vienen algunos televisores, sino que hay toallas de microfibra o una franela suave o con un pañito suave con el cual nosotros debemos limpiarlas. Quitar inmediatamente con un paño esos desinfectantes que hemos utilizado, o sea, con uno seco, y para evitar la acumulación de residuos, no utilizar limpiadores de vidrios, ni de cristales, ni de productos que contengan cloro, o sea, lejía, en las pantallas o en ese mismo transductor, en el lente del transductor, porque daña los cristales. Y cuando se haga la limpieza, no es una limpieza que estemos, como decimos en Honduras, restregando eso, sino que es circular, suave, quitando siempre el gel y quitando eso que quede en la pantalla que hemos tocado. Entonces, esto es muy importante, no utilizar papel toalla, sino que tener paños que sean suaves para evitar el daño de este tipo de circuitos importantes en la información que nos dé. Entonces, vamos viendo cómo vamos teniendo nueva información. La siguiente. El alcohol al 70 es una gran pregunta. Si lo utilizamos, ya lo hemos mencionado, arriba del 70% o de incluso menos del 70%, no alcohol en el cable del transductor, que es de la base del transductor y el lente a donde se conecta. No alcohol, ¿verdad? En ningún tipo. La superficie del sistema y el transductor, generalmente lo que sí es resistente es al gel que trae del ultrasonido, pero el alcohol sí lo puede dañar. Por lo tanto, después que nosotros utilicemos el gel, ya saben ustedes que no vamos a dejar ese gel, pero si llega otro colega a hacer un ultrasonido, una ecografía, etcétera, si aunque lo deje mojado de gel, tenemos la obligación de limpiarlo y no dejarlo para el siguiente día,
porque se cristaliza y daña el transductor. Y cerciorarse siempre que no debemos de usar alcohol del 70% para arriba para limpiar el cable del... Ahí vuelvo. Díganme si se está viendo la presentación. ¿Se ve ahí? Ok, sí la vemos, Javier. Listo, disculpen. Entonces, no hay cuidado. Entonces el otro punto, ya vamos a contestar esa pregunta, Mayra, que parece interesante. Si no hay gel, ¿qué vamos a utilizar? Entonces, el control de infecciones es importante y lo mirábamos, como decía anteriormente, al inicio, que es una de las partes importantes a la hora, además del cuidado del equipo, el cuidado de mi paciente. Y de eso lo tenemos claro todos los que somos médicos, que tenemos que evitar esa transmisión de infecciones, sobre todo las nosocomiales o de cualquier tipo, ¿verdad? Entonces, con el aspecto de esto es muy importante en la seguridad del paciente y va en la calidad de nuestra unidad y en la calidad de nuestro hospital. Entonces, habla muy mal si tenemos demasiadas infecciones nosocomiales de la calidad hospitalaria. Entonces, la manipulación de los transductores contaminados, por lo tanto, debe ser siempre hecha con guantes. O sea, realmente nosotros tendríamos que no solo por el SARS-CoV-2 utilizar a la hora de hacer una ecografía guantes de látex o de estos que están saliendo por el COVID para manipular el ecógrafo, ¿verdad? Sobre todo por la seguridad también nuestra. Entonces, y sobre todo aquellos que van a utilizar ultrasonidos o ecógrafos de manera invasiva y de manera de mucosas como los transesofágicos o intraoperatorios, tienen que utilizar guantes estériles. O sea, ya allí no solo son guantes no estériles, sino que guantes estériles para los endocavitarios y para los de biopsia. Y que sobre todo no hayan sido sometidos a procesos de desinfección o de esterilización con lo que recomiende el hospital. La siguiente, Javier. Entonces, la advertencia es que en todas las partes donde nosotros utilicemos, sobre todo en áreas de nuestras unidades o de intensivos y de intraoperatorios, debemos hacer utilización de guantes estériles. Y también debemos inmediatamente eliminar si se dio contaminado con sangre o con otros materiales que puede ser secreciones de cualquier tipo, inmediatamente limpiar lo que son el transductor y limpiar el sistema. Acuérdense, el sistema es todo lo que es los lugares donde están los botones. Entonces no debemos dejar ese líquido encima ni sangre que quede derramada encima, sino que limpiar y avisar a nuestro departamento de biomédica y mantenimiento que se derramó y ellos son los que están obligados a ir a revisar el sistema y destapar el equipo para limpiar y hacer una limpieza preventiva. Acuérdense que pueden haber bacterias que pueden vivir meses en esos equipos, en las ranuras o debajo de los botones. Por lo tanto, tiene que estar haciendo una limpieza preventiva el equipo de biomédica de nuestro hospital. O sea que no se vale que vuelvan al año o que vuelvan cuando el equipo ya se puso en negro, que ya no da ninguna imagen. Entonces esto es importante. Los componentes del sistema internos, nosotros no los podemos desarmar y tocar, porque además de que los podemos dañar, también podemos perder la garantía por tocar espacios que no son nuestros. Entonces, es importante que esto nosotros, según el mantenimiento, le estemos informando a nuestro departamento biomédico y de mantenimiento de nuestro equipo. La siguiente, Javier. Y si hay sangre, entonces, ¿qué hacemos? Utilicemos que quedó en el transductor o que quedó en el sistema, pero sobre todo en el transductor quedó sangre o quedó en el cable. Ahí sí podemos utilizar una gasa humedecida en agua jabonosa para eliminar esa sangre de los conectores o del cable del transductor. O sea, un jabón
que nosotros sepamos que no tiene fragancia, que no tiene cloro, que no tiene alcohol, pero que sea un jabón generalmente de los que no utilizamos en el hospital para lavado de manos, sino que un jabón suave que tengamos sobre todo esos líquidos, diluido con agua, con una gasa humedecida, hacemos el retiro de la sangre que quede en el equipo o de otro tipo de material contaminante. Y después pasamos la toallita ya con el desinfectante. Principalmente, y como preguntaba David y otros colegas, realmente se recomienda que no sea, que puede hacerse no alcohol en el cable, sino que es preferiblemente que utilicemos amonio cuaternario o utilizar glutaraldehído para desinfectar, bien diluido según esté en el fabricante. Hay que diluirlo al 3%, a veces hay que hacerlo al 5%. Generalmente al 3% queda mucho más diluido y en esa es una buena solución. Aclarando la pregunta de Cecilia, donde menciona la clorhexidina, sí, no la menciona en ningún tipo de desinfectante, pero como es un jabón, es como un tipo de, sí podríamos utilizarlo como agua jabonosa, no puro, sino que bien diluido según sea el fabricante. Y la otra pregunta que hacían era de si no tenemos gel para ultrasonido, en realidad no se recomienda utilizar gel, por ejemplo, para colocación de sondas nasogástricas o el gel que se utiliza o el cayé para colocar sonda Foley. Debe ser gel para ultrasonido. En todo caso, lo que sí se ha dicho que se puede utilizar de manera empírica por personas que opinión de expertos, pero no es nada basado en evidencia, utilizar la solución salina a la hora de empapar de solución salina o de líquido, que puede ser agua salina o solución fisiológica, perdón por fisiológica, para ver, pero generalmente no va a haber una buena conducción como el gel. Y después que se seque el equipo con un paño suave para eliminar la corrosión. O sea, después que limpiamos la sangre y eso, con un pañito suave extra, limpiamos todo ese material para que quede completamente limpio, ¿verdad? La siguiente, Javier. Entonces, el otro punto importante que para impedir esa contaminación de patógenos o contaminación de sangre, nosotros realmente deberíamos de utilizar cubiertas, sobre todo si vamos a utilizar vamos a hacer un evento o un procedimiento invasivo, cubiertas estériles para prevenir infecciones o incluso eso nos va a ayudar a evitar que haya salpicaduras de material sanguinolento o contaminante sobre los transductores, sobre el equipo. Y examinar el envase, sobre todo para ver si contienen látex, estas sondas, perdón, estos materiales que van a cubrir el transductor, tanto en el lente como todo el cable, hay que examinar si contienen látex o talco y ver si el paciente en la historia clínica es alérgico a este tipo de sustancias porque puede desencadenar un cuadro alérgico en el paciente. Entonces, es importante cubrir el transductor e incluso principalmente si vamos a hacer un procedimiento invasivo con mantas estériles, pero si en caso vamos a nosotros por un paciente que esté politraumatizado, sería bueno cubrir para no existan salpicaduras que dañe el equipo. La siguiente, Javier. Intraoperatoriamente deben utilizarse transductores esterilizados y debe utilizarse una cubierta en el transductor que ya esté estéril. Recuerden que ya un transductor que va a sala de operaciones, un transductor que va a un procedimiento invasivo es un transductor crítico. Por lo tanto, debe tener una esterilización, o sea, una desinfección de alto nivel, o sea, una esterilización. Por lo tanto, debería de hacerse con glutaraldehído, con enzimático, con peróxido de hidrógeno nebulizado o incluso con un rayo ultravioleta, que eso está muy en boga actualmente en los países con mucho poder económico. Y utilizar gel estéril. O sea, para ahí es
gel estéril, y es importante ese gel estéril que venga mejor en bolsitas pequeñas para que no exista mucho gasto de gel y se pierda mucho la economía de nuestro hospital. Hay que someter a una inspección cada cubierta del transductor antes y después del uso para ver si no hubo una ruptura por la cual pueda entrar un patógeno que puede ser contaminante para mi paciente. No aplicar la cubierta del transductor hasta que esté listo el procedimiento. O sea, no voy a vestir mi equipo de ecografía hasta que yo no tenga listo todo lo demás del procedimiento, porque si lo hago de inicio se puede contaminar al rozarse en la cama o en otra persona puede tocarlo y hay que volver a cubrir el equipo. Entonces primero haga toda la mesa el procedimiento y luego visto mi equipo para hacer el procedimiento, el equipo de la máquina de ultrasonografía. Y si ya se está instalada la manta, el cobertor y se rompió o se contaminó, entonces elimínelo y ponga otra. Es clara la guía donde dice no ande cubriéndolo, no ande limpiándolo, no. Como cuando ponemos un catéter central, si la guía la guía de conducción se nos contaminó el campo, a cambiar todo, ¿verdad? Porque eso está potencialmente contaminado. La siguiente, Javier. Entonces, es importante prevenir y que no se nos vaya a dañar el software del equipo y la máquina en sí ante el polvo y la humedad ambiental. Debemos de cuidar el polvo, o sea, limpiar el equipo diariamente en el inicio y en la terminación de la jornada para que el polvo no dañe mi equipo. Y en ciudades o lugares como nosotros en San Pedro Sula, que la humedad es arriba del 60% todo el año, esa humedad puede dañar nuestros equipos. Por lo tanto, el mantenimiento debe hacerse periódicamente, no según resulte necesario, sino que periódicamente, como llevamos un vehículo o llevamos otro equipo a revisión periódica, o como nosotros deberíamos ir al médico periódicamente a revisión todos los años. Entonces, esto es importante que lo hagamos preventivamente, porque el polvo y la humedad sabemos que van a dañar los equipos. La siguiente, Javier. Entonces, ahora la pregunta será, el doctor ha hablado sobre esto y qué soluciones de limpieza nos recomiendan. Entonces vamos a hablar que las soluciones de limpieza para toda superficie del ultrasonido es una solución suave de jabón. O sea, todo el equipo, toda la parte del transductor se puede hacer con una solución con jabón, puede ser la clorhexidina diluida correctamente y se puede limpiar siempre y cuando humedecida con agua jabonosa y después con un paño seco limpiar ese jabón que quedó en el transductor, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, para pantallas táctiles y pantallas del monitor, ¿qué puedo utilizar? Bueno, en primer lugar, pudiese utilizar, si no tengo otra opción, una solución jabonosa, bien diluida. Esa es una opción, pero no es la primera. ¿Cuál sería la primera? Limpiadores diseñados para pantallas LCD. Realmente, así como existen esos limpiadores para nuestras computadoras, para nuestros televisores, ese es el que realmente recomiendan las casas productoras de los equipos de ultrasonografía. Entonces, y no vamos a rociar ninguna sustancia sobre ninguna parte del equipo. Vamos a rociar sobre el paño que nosotros vamos a utilizar y luego vamos a limpiar, pero no en la pantalla, ni en el teclado, ni en los transductores. Tiene que ser en el paño o en la gasa que vamos a utilizar. Desinfectantes para la superficie de las pantallas táctiles pueden ser estos otros como tercera opción, pero como les decía anteriormente, solo para la pantalla, pero no para el transductor. El alcohol está prohibido para el cable del transductor. La siguiente, Javier. Entonces, cualquier trabajo de mantenimiento, limpieza, apaguemos el equipo y desconectémoslo del toma corriente.
para ir concluyendo en esta parte. Asegurarse que los frenos del equipo estén puestos antes de cualquier trabajo y limpieza, porque alguien lo puede empujar y se puede golpear. Y los golpes del transductor generalmente los dañan. Entonces, dejarlos colocados no encima de los otros transductores de los cables, sino encima de los ganchitos que trae la parte de los transductores afuera y que no peguen el suelo. Es importante. Cuando movamos el equipo, que el equipo no pase las ruedas encima del cable, se dañan y es la parte más sensible y es donde los productores de ecógrafos hacen más ganancia económica porque venden el transductor y lo venden a veces casi igual que todo el equipo. Y me detengo en eso porque es importante. Asegurarse que el filtro de aire que traen algunos de ellos atrás esté seco antes de instalarlo si lo vamos a limpiar. Y ese filtro estarlo revisando porque la máquina, así como las computadoras, cuando se sobrecalienta, se humedece y se llena de polvo y ese tiene un sistema de ventilación que ayuda a mantener la máquina. Países donde hay mucho polvo y humedad se hacen muy rápido las condensaciones, por lo tanto hay que estar limpiando el filtro y cuando lo coloquemos de nuevo ese filtro que es como una esponja, como los que traen los ventiladores mecánicos en la parte de atrás, colocarlo cuando ya esté seco. ¿Ok? La siguiente, Javier. Y los métodos de desinfección, esto no me voy a detener en esto, solo vean el ejemplo de las partes que se debe de sumergir. Si decidimos nosotros un transductor no transesofágico, sumergirlo, o sea, no invasivo como el que utilizamos, debemos sumergirlo generalmente pasado ese punto de agua que ustedes ven. Solo se sumerge el cable, el transductor, con la sustancia con la cual vamos a hacer una desinfección. Eso es desinfección de alto nivel con glutaraldehído diluido, enzimático o peróxido de hidrógeno o peróxido de hidrógeno nebulizado. Hasta ahí donde ustedes ven el nivel de agua es donde vamos a sumergir. Jamás sumergir la base que va conectada al equipo. Y normalmente 5 centímetros de agua es lo que debe tener de altura esa parte donde uno debe de sumergir el transductor. Y el transductor, el tiempo en que debe de ir, Noelia, introducido, es importante la pregunta, porque tenemos que ver el fabricante en este sentido. Por ejemplo, el que dice el glutaraldehído, en el bote del glutaraldehído, en el galón del GBCime o en el galón del peróxido de hidrógeno, dice normalmente cuánto debe de estar. Normalmente de 2 a 5 minutos, no necesita más de 5 minutos de estar sumergido en un sistema. Y si uno se va y no tiene control, lastimosamente las enfermeras no valoran esto, no valoran la importancia, lo dejan ahí, es capaz que el siguiente día llegamos y lo hayamos sumergido y eso es dañino. Más de 5 minutos no debe de estar sumergido en general, según leí la literatura de los equipos. Pero siempre fijémonos en las instrucciones de la empresa del desinfectante. La siguiente, Javier. Y acá vemos cuando solo nosotros vamos a sumergir en un transductor, por ejemplo, cuando sea un transductor de USB que va conectado como en los que son portátiles o en los equipos ahora que son estos que son como el Butterfly o otras marcas que son inalámbricos o que van conectados en forma de USB, si lo van a sumergir, solo van a sumergir la parte 1 y 2, o sea, el lente que es la parte 1 y la parte de la base del lente, que es lo que se va a sumergir normalmente, poco tiempo, y esa parte sobre todo los USB. La siguiente, Javier. Y si es un transductor de tipo transesofágico que tiene contacto con membranas mucosas, pues nosotros debemos sumergir no vamos a sumergir la parte que es número 1, porque esa parte número 1 es la que se va a dañar y en esa parte no vamos a poner alcohol. La siguiente, Javier. Ahora bien, para terminar,
la Sociedad Europea también hace un algoritmo que no me voy a detener tanto en esto, y ahí está la bibliografía, y también le voy a enviar los voy a enviar a ustedes esos artículos donde está una guía para guiarnos, por ejemplo, para limpieza del ultrasonido y la prevención de infecciones en una superficie intacta, una piel que sea intacta, y también para un transductor de ultrasonido cuando nosotros utilizamos una cobertura. Esos son los pasos para ir haciendo una remoción del gel, luego una limpieza, si ustedes ven, con agua y jabón, y posteriormente retiro de eso y así el secado del transductor y luego la nueva utilización. La siguiente, Javier. Igualmente, ellos recomiendan cuando la superficie ha entrado en contacto, qué hacer posteriormente, o cuando la piel está dañada, qué es lo que nosotros vamos a ir utilizando a la hora de ir haciendo la limpieza de nuestro transductor. La siguiente. La Sociedad de Ultrasonido Americana también da pautas para hacer realizando la limpieza de los transductores después que nosotros hemos examinado un paciente, y a conclusión le dice que siempre cuando lo hemos utilizado de manera externa debemos limpiar el transductor inmediatamente. Y va haciendo la pauta de si es una piel intacta, que es una no invasiva, o sea que no es crítico lo que vamos a realizar, o sea que no es un procedimiento estéril, nosotros tenemos que hacer, la guía dice, una desinfección de bajo nivel, que ya lo dijimos, y si hay una piel infectada, el transductor nos dice la guía si tenía un cobertor o no. Si teníamos la piel infectada, una herida, un politrauma y hubo salpicadura de sangre, es un paciente contaminado, pero tenemos que utilizar el transductor, entonces preguntarnos, ¿tiene cobertura o no lo cubrimos? Y en base a eso, si no lo cubrimos, ese va a la parte de desinfección de alto nivel. Los intracavitarios e intraoperatorios son semicríticos y críticos, independientemente tengan cobertura o no, que la deben de tener, es desinfección de alto nivel. La siguiente, Javi. Y en base a esto, también nos da una guía, la Sociedad Americana de Ultrasonido y la australiana, en seguir la limpieza del transductor para procedimientos invasivos. Entonces, en base a eso, vamos viendo el riesgo de contaminación y en base a eso seguimos el algoritmo. La siguiente. También los escoceses tienen una guía donde, parecido a los americanos y a los australianos, nos van dando guías, sí, nos van preguntando si las membranas mucosas y la piel estaban intactas o no, y en base a eso, sí o no, también vamos haciendo los pasos de la limpieza que anteriormente hemos venido hablando. La siguiente, Javier. Y aquí lo vemos donde ellos nos hablan de la prelimpieza y la poslimpieza durante el procedimiento y posterior. En conclusión, ellos también hablan acá de que un método de alta desinfección para procedimientos semicríticos y críticos son la luz ultravioleta, el peróxido de hidrógeno y algunas toallitas que traigan dióxido de cloro, pero no cloro y lejía pura, sino que dióxido de cloro, para desinfección e inmersión de los transductores para crítico y semicrítico. O sea, para lo que nosotros hacemos generalmente, que es no invasivo y no es crítico, porque al menos que esté infectado el paciente, con lo que hablamos anteriormente, estaría a nuestra mano. El problema es que la ultravioleta no tenemos acceso a ella en nuestros medios. La siguiente, Javier. Y por último, para no ya aburrir tanto en la mañana, voy a presentar un protocolo que el doctor Pablo Bravo me compartió en algún momento para el ecógrafo cuando nosotros entramos a un área contaminada, en este caso para un área COVID.
Entonces, en este protocolo, él menciona tener 2 kits listos para cubrir el ecógrafo. ¿Qué debe de incluir? Una bolsa grande para el teclado, una bolsa chica para la pantalla, una manga para el transductor, el cable del transductor, y una bolsa pequeña para el transductor, y elásticos para socar las bolsitas que van tanto en el transductor como en el cable del transductor. La siguiente, Javier. Antes de usar el ecógrafo, vamos a cubrir con bolsas plásticas. Primero, cubrir la pantalla con una bolsa chica, ¿verdad? Fijándola con elástico o con telas. Primero, entonces, cubrimos la pantalla. Y aquí hay un ejemplo de cómo cubrirlo con bolsas para no tocar, después que estamos manipulando a nuestro paciente con COVID, tocar la pantalla directamente con el gel en nuestras manos y con el guante. La siguiente. Posteriormente de cubrir la pantalla, van a cubrir la base del monitor. O sea, lo que está aquí a mano derecha donde dice B sería, perdónenme que era al revés, pero me equivoqué, cubrir el teclado con la bolsa grande, fijándola con los elásticos en la base del sistema que es el teclado, y solo otra bolsa que era para la cobertura. Y en C sería ya cubrir el transductor con otra bolsita larga o bolsas envueltas, y también las partes donde está la base que va conectada del transductor al sistema. ¿Y qué se recomienda acá? Para entrar el equipo al área de COVID, retirar los transductores que no se van a utilizar. Sería lo ideal retirar y solo entrar el transductor que se va a utilizar. Si van a hacer más de un transductor, pues cubrir los transductores que sean necesarios, y los que no sean necesarios, no entrarlos a la unidad para no estar haciendo un uso o estarlos desinfectando todos. Y los que quitemos, dejarlos guardados en una cajita de plástico o en otra bolsa para que no queden al aire libre y que nadie los vaya a golpear. La siguiente. En ese sentido, cubrir todo lo que es con una manga plástica, todo lo que es el cable del transductor y el transductor, como ustedes lo ven en la figura F, hasta cubrirlo completamente para cuidar que la desinfección, no tengamos que hacer una desinfección de alto nivel posterior, sino que una desinfección de nivel intermedio, ya una vez que retiremos todas estas bolsas al salir de la unidad donde esté el paciente con COVID. La siguiente. Una vez que terminamos de hacer el procedimiento, una vez finalizado el procedimiento, van a colocarnos todo lo que es, vemos vestido el ecógrafo, nos ponemos nuestro equipo de protección personal, entramos con el equipo cubierto, con nuestro equipo de protección personal, y vamos a tener un gel solamente para ese paciente que está en el área COVID o para los niños que estén en el área de COVID. Ese gel no lo vamos a poder sacar de la unidad y tenemos que hacer una limpieza de toda la cubierta del bote de hiel. Una vez que hemos terminado, adentro de lo que es, o en la puerta de salida, o cuando hemos salido de la unidad del paciente, entonces retiramos la cobertura de plástico antes de quitarnos el equipo de protección personal, y le entregamos el equipo a otra persona que va a ser quien lo va a limpiar. Y con guantes siempre estériles la otra persona, y nosotros con guantes, nos vamos a retirar en otro lugar el equipo de protección personal. Ya ahí el ecógrafo, una vez que yo le quité en la salida de la unidad las coberturas plásticas, queda al servicio del protocolo que nosotros tengamos. Una vez finalizado el estudio, no vamos a llevar el gel de la unidad de COVID a otra área donde no exista COVID. Y antes de salir de la unidad, vamos a hacer todo lo que mencioné anteriormente para el cuidado del ecógrafo y el cuidado de nosotros y de los demás pacientes y del personal que está a nuestro cargo. Y este es una cortesía del doctor Pablo Bravo, que me lo había compartido el año pasado, y yo hemos seguido algunas cosas por ahí. Es otra cosa importante que se me olvide. En realidad deberíamos de comprar botes de gel para el ultrasonido y limpiar también el bote ese entre cada paciente, y tener botes
de unidosis. No recomiendan las guías y las casas comprar gel del que se esté haciendo relleno de los botes. Hay mucha contaminación del mismo gel. Habla la literatura que en lugares donde es caliente, como en nuestras ciudades acá, por ejemplo en Honduras, el gel se contamina y es una fuente de contagio de algunas bacterias. Entonces es mejor comprar gel unidosis y no de rellenado. Por último, para retirarnos, les recomiendo estas guías de la Federación de Ultrasonidos, de las guías australianas, de las guías del 2018 europeas, de las británicas, de la Sociedad de Infección Hospitalaria de los británicos y la guía francesa, de donde he tomado, además de los manuales de los equipos, esta presentación del día de hoy. Agradezco y agradezco también su interés. Espero haber estado a la altura y por supuesto me siento orgulloso de pertenecer a USPED, ecografía multisistémica pediátrica, que va haciendo paso a paso el camino hacia mejorar la salud de los niños de Latinoamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. La verdad es que recontra claro. Está como para repasarlo, porque yo fui tomando nota de algunas cosas, pero me parece que voy a tener que repasarlo, porque soy muy mal alumno en este sentido. Preguntas en el chat, veo que acá hay algo, gracias. Bueno, ya fuiste respondiendo las preguntas mientras estaba la conversación. Como siempre, esto ha quedado grabado, ya lo vamos a compartir en el grupo. Quienes se quieran sumar al grupo de USPED están invitados. Somos nuevitos, ya estamos por cumplir un año dentro de poco. Así que quienes se quieran sumar, bienvenidos sean. Y es un placer inmenso compartir estos momentos con Mauricio y con toda la gente del grupo. Sin mucho más que decirlos, los voy a dejar y nos encontramos el sábado que viene. Gracias. Saludos a todos. Buen fin de semana. Buen fin de semana.